Soy Sonia y junto a mis compañeras Xenia, Sara y Elena vamos a presentaros nuestro proyecto Experimento 2024. ¿Pueden levitar los objetos? Pues sí y no, no es magia, es física. Vamos a entenderlo. La levitación se puede explicar a partir de un fenómeno físico, el magnetismo. Por tanto, empecemos por entenderlo y comprender qué son los campos magnéticos. Para ello hemos preparado unas experiencias muy sencillas que nos lo van a dejar muy claro. El magnetismo es una fuerza invisible que ejercen ciertos materiales y que puede repeler o atraer a otros. Esto es una propiedad fundamental de la materia y se manifiesta en un fenómeno como la atracción entre imanes. Aquí tenemos colocados dos imanes en atracción y dos en repulsión. Y con estas limaduras de hierro vamos a ver esta fuerza invisible a través de su ordenación en las líneas del campo magnético, que forman un circuito cerrado, tal y como podemos ver que está ocurriendo. Los campos magnéticos están representados mediante líneas de flujo imaginarias que fluyen desde el polo norte hacia el polo sur del imán. Los imanes son muy caprichosos y en este otro experimento con agua en unos imanes que flota sobre unos plásticos, podemos ver cómo al ir colocándolos de uno en uno sobre el agua se van colocando en la posición en la que su repulsión es mínima. Parece que los imanes son inteligentes y llegan a formar figuras geométricas, alejándose lo máximo posible que el recipiente les permite para reducir su repulsión. Veamos otro experimento curioso. Bajo la influencia de un imán cercano, cada hoja se convierte en un imán temporal, con sus polos ordenados de forma apropiada para conseguir la atracción magnética. Los electrones quedan orientados en la misma dirección. Y como tienen carga y se comportan como un imán, toda aguja queda orientada de esta manera. Sin embargo, al calentarlas, esta propiedad se pierde, al perder el orden de sus electrones, de manera que la aguja deja de ser atraída por el imán y se cae. La temperatura a la que esto sucede se llama temperatura de Curie. Esto lo descubrió Pierre Curie en 1895. Por encima de esta temperatura, los materiales magnéticos pierden sus propiedades ferromagnéticas y se convierten en diamagnéticos. Otra curiosidad de los materiales magnéticos es la que vamos a observar con la conocida ley de Lenz. Vamos a experimentar con ella. Meto esta punta de estrella dentro del tubo de cobre. Vemos que queda a gran velocidad. Ahora vamos a repetir el experimento pero con 6 imanes. Vemos que tarda mucho más en caer, porque cuando un imán cae, el cambio de flujo magnético que produce al caer induce pequeñas corrientes a lo largo del tubo, creando un campo magnético opuesto al del imán, que lo empuja en dirección contraria, frenándolo un poquito, como hemos podido ver. En este experimento, con un tubo más grueso o un imán más grande, el campo magnético sería mayor. Vamos a demostrarlo ahora con este experimento que hemos hecho totalmente con materiales reciclables. Aquí colocamos una balanza de precisión, con la que vamos a medir cómo varía el peso de un imán cuando le vamos acercando sobre la vertical, otro exactamente igual en posición de repulsión. Esta variación del peso que marca la balanza la podemos extrapolar a una variación de la intensidad del campo magnético. Para realizar las mediciones colocamos sobre la balanza un imán sobre un corcho que lo aleje de la pletina metálica de la balanza para evitar interacciones que confundan los resultados. Sobre esa estructura colocamos el otro imán y lo vamos bajando anclado sobre estos orificios para evitar que se mueva por culpa de la repulsión. Tras realizar las mediciones en todas las posiciones de los dos imanes, este es el resultado obtenido. Esta gráfica demuestra que la intensidad del campo magnético aumenta de manera exponencial al acercar los imanes. Y por otro lado, vemos que imanes de diferente masa generan intensidades distintas. Ahora que ya sabemos algo más sobre el magnetismo, vamos con dos aplicaciones que utilizan la levitación de los campos magnéticos. Esto es un tren magnético, que no pasa sobre los carriles, sino que levita sobre las tiras magnéticas. En este caso tenemos unos levitrones horizontales. Está formado por dos imanes iguales colocados de manera que se repelan. Y estos dos formados por 4 imanes iguales en cada levitrón, situados también de forma que se repelan por cada pareja. Al situar encima imanes similares a una cierta distancia, se produce un equilibrio entre el peso de los imanes y la repulsión de las parejas de imanes iguales, consiguiendo que leviten. Los mantenemos apoyados sobre uno de los ejes a esta zona, para evitar que salga de la vertical, puesto que el campo magnético no solo se genera sobre la vertical. Este ha sido nuestro proyecto Experimento 2024. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por vuestra atención.